En el aire, políticas públicas. Buenas tardes. Políticas públicas, hoy martes 9 de junio del año 2026. Ya está en el aire políticas públicas desde su canal 19 de Cinevisión, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Un abrazo a todos los que nos ven, tanto aquí como en el exterior del país. Hoy es 9 de junio del 2026 y este plató, este escenario, lo tengo que decir así porque así lo siento, se engalana una vez más con la presencia de alguien que ha sido de los fundadores de este programa, que estaba de vacaciones, vamos a llamarle así, pero de alguien que además de excelente analista político, excelente comunicador, es amigo, es compañero y es solidario. Yo en lo particular, y sé que ustedes también, cuando yo lo presente ahora y le diga el nombre, se van a reír de oreja a oreja, porque nos acompaña, como siempre, en su casa, Félix Luna. Gracias por ese recibimiento a mi amigo Ricardo, que habló más por los sentimientos, ¿verdad? No, es la verdad. Sí, Félix gracias. Luna, bienvenido a su casa de nuevo. Gracias. Buenas tardes al público, buenas tardes a Ricardo, buenas tardes al doctor y buenas tardes al pequeño, ¿verdad? Hacía en políticas falta. públicas. Y a Joel. Bueno, Estamos ya. reintegrando. Usted se presentó entonces, doctor, porque le iba a completar la expresión de que este plató se engalana. Con ellos dos, sobre todo. Yo soy un simple conductor, el hilo conductor, si ustedes quieren. De oro. No, el doctor Julio Castro. Doctor, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un plato fuerte, porque tenemos en cierta forma información de primera mano, directa, de lo que ocurre, los eventos que están ocurriendo en Colombia. En ese sentido, entiendo que tenemos aquí una persona que es un representante idóneo para edificarnos en ese tema tan delicado que se da precisamente en la República Hermana de Colombia. Que se ha dicho de paso, quiero que ustedes sepan, que la República Dominicana cabe como 22 veces en cada uno de los departamentos Doctor, pero de mire, Colombia. mire una cosa, antes de que entremos y pasemos a ese punto importante, con ese protagonista de primera línea, quiero decirles, como siempre, para los que nos están mirando, que en estos momentos la temperatura en Santo Domingo está en 30 grados centígrados, nublado pero con mucho calor. Por eso andamos en manga de camisa, doctor, usted me va a perdonar. Sí. En Bogotá precisamente está en 18 grados centígrados en este momento, con una ligera llovizna. En Madrid, 30 grados centígrados. Y ahí hay razones térmicas, climatológicas y de otro punto de vista político para que esté caliente la cosa en Madrid. 30 grados, parcialmente nublado. En París, 17 grados centígrados. En Alemania, en Berlín, 18 grados. En Barcelona, 23 grados centígrados. En Roma, 27 grados centígrados. En Milano, 28 grados centígrados, nublado. En Monterrey, México, 29 grados centígrados. En Estambul, hasta allá llegamos, Félix, hasta Turquía, 22 grados centígrados, mayormente nublado. En la Ciudad del Sol, Miami, 30 grados centígrados en estos momentos. En Las Terrenas, 30 grados centígrados. En la ciudad de Nueva York, mayormente soleado, 26 grados centígrados, como casi 90 grados Fahrenheit. Igualmente en Boston y en Punta Cana, 31 grados centígrados. Miren, señores, vamos a tener ahora el testimonio de alguien que estuvo presente como observador electoral y en las elecciones pasadas, hace 10 días aproximadamente, ¿verdad? Sí. En la hermana República de Colombia, donde, ya para introducirlo, donde las encuestas antes de la elección decían, en principio, no me voy a ir ni siquiera hasta hace 2 años, porque daban claro ganador hace 2 años a Iván Cepeda, el candidato del gobierno, del presidente Petro y de la izquierda colombiana. Pero recientemente, hace unos meses y luego hace un par de semanas, la contienda se puso más difícil y llegó un momento en que la diferencia que le llevara en puntos, según las encuestas, al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, fue de 2 o 3 puntos. Pero bien, ustedes saben que ya debido a esos resultados que quedaron muy parejos, de hecho,
Abelardo de la Espriella le sacó un par de puntos de ventaja a Iván Cepeda. Habrá el próximo 21 de junio una segunda vuelta en el hermano país de Colombia. Pero les decía, alguien que estuvo presente, que fue observador electoral y vio y tuvo de viva voz la suerte de mirar y de observar tanto en lo electoral como en lo político, quiero que nos cuentes, Félix, cómo realmente fue ese día en el ánimo y cómo tuviste el proceso, las dos cosas. Mira, bueno, agradecido, ¿verdad?, de que ustedes me den la oportunidad de hablar de esta experiencia de observador electoral. Mi segunda ocasión. Ok. La primera fue en Ecuador y ahora en Colombia. Lo interesante de todo este proceso electoral que se vivió en Colombia es el contexto de lo que es Colombia como país. Okay. Primero, tenemos que ver que Colombia no es una nación que goza de la tranquilidad que gozan los demás países, porque creo que es el único país en el mundo, no, o por lo menos en América Latina, que tiene un conflicto interno activo, guerra activa. Desde hace mucho tiempo. O sea, las fuerzas militares de allá, prácticamente todos los días muere uno, porque están en combate activo, ¿verdad? Con las guerrillas, con los grupos paramilitares. En ese contexto, que ese país celebre unas elecciones, que la gente pueda ir a votar, pueda ir a depositar su voto, eso es admirable, ¿eh? Es lo primero que hay que decir. O sea, ver el contexto de Colombia internamente, que tiene grupos guerrilleros, grupos paramilitares. Sí, conflictos, o sea, que están en conflicto permanentemente. bélico. Y eso agrégale que Colombia tiene grupos armados ligados al narcotráfico. Claro, no, hay que ser realistas. Es el principal productor de cocaína del mundo. Y la geografía de Colombia como país. Y la geografía, exacto. También tiene no es, selva que se sí, prestan montañas, selvas, o sea, partes rurales llanas, o sea, que es difícil, complicado. Vamos a permitir que no haga ese experticio, porque como decía hace un principio, la isla de Santo Hispaniola, la isla completa, no la República Americana, la isla, cabe 22 veces en los departamentos precisamente de Colombia, que es una monstruosidad. Que es una inmensidad. Eso es. En esas elecciones que se celebraron el domingo, había más de 130.000 mesas, colegios electorales. Colegios electorales. ¿Y el tamaño del padrón? Eran de algunos 40 millones. ¿Cómo? Que votan. Casi la mitad de la población, entonces. Sí. Casi la mitad de la población. Que están inscritos aptos para votar, ¿verdad? Ajá. Pero en Colombia no va ese porcentaje. La abstención anda rondando igual que la de nosotros, un 45-50. Ah, pues es una costumbre en América Latina. Sí, la abstención ha sido un problema en América Latina. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen un sistema de estímulo al voto, que, por ejemplo, cuando tú votas, te entregan una tarjetica, que esa tarjetica te sirve para hacerte descuento en el pago de impuestos. De algunos impuestos para que todo ellos el mundo, parejo, para todo el ilegal, mundo. o sea, Sí, no es como aquí lo que, pero eso es para estimular. 1,000 pesos y el picapollo y la cosa. No, es un estímulo al ciudadano que vota. Eso está bien. Y eso está bien. Yo lo veo bien. Bueno, Mira, buena idea. debo decir que en nuestra observación nosotros no observamos ningún tipo de incidente, no observamos ningún tipo de violencia. Era notorio que los centros de votación no tenían las características dominicanas, que tú, por ejemplo, va a un centro de votación y tiene una contaminación visual de los candidatos. Allá no existe eso. El centro de votación es un centro que prácticamente no tiene ningún tipo de publicidad de los candidatos. Y debo decir, es la primera vez en todos los años de Colombia de que todos los centros de votación se abrieron sin ningún tipo de problema, de que los ciudadanos fueron
a participar, ¿verdad? A su centro de votación Ajá. y votaron. Transcurrió con mucha tranquilidad. ¿Tú estabas en Y Bogotá? yo estaba en Bogotá. Pero uno recibía las informaciones, ¿verdad? Ok. De otros centros y evidentemente también, por ejemplo, yo tengo amigos que fueron a Medellín como observadores. Claro. A nosotros nos tocó Bogotá, pues nosotros andábamos con la COPAL, que estaba encabezada por el jefe de la misión de la COPAL, es el doctor Guido Gómez Mazara, que Ok. fue como jefe de misión. Y Lionel fue por la OEA. Sí, Leonel fue jefe de Jefe de misión misión de la OEA. de la OEA. Aunque las dos organizaciones son muy distintas en términos Funciones. de funciones, porque una representa a los estados y otra representa a los partidos políticos de América Latina, en términos de calidad de observador, tenían el mismo rango, porque hay que decir, los observadores son simplemente observadores. ¿Se reunieron alguna vez en términos Sí, hubo ya una, para ver, para hubo, cotejar datos? hubo y eso? reunión entre la OEA y la para COPAL? trabajo de observación, La logística, mancomunado, trabajo de- incluso sobre aspectos antes y post las elecciones, hubo ese tipo de acercamiento, pero acercamiento institucional de trabajo. Debo decir que las elecciones en Colombia, el voto es manual, la transmisión es la que es electrónica. ¿Cómo así, Manuel? Explícame. Manual es que la boleta, le entregan la boleta al Ok, como ciudadano, antes aquí. usted la marca, ¿verdad? Y la deposita en la urna. Con un lápiz con marcador ahí. Exactamente. Entonces hay un conteo, se cuentan los votos y entonces viene entonces la transmisión Y se de los cuenta datos. delante de todos los delegados como aquí, de los partidos Sí, políticos. al sí, final. incluso hubo muchísimas facilidades para nosotros las observaciones que no existían en otros países. Por ejemplo, en Ecuador, yo podía, por ejemplo, a la hora del conteo, entrar a la mesa, recinto, a la mesa, A la mesa. pero en el mismo recinto yo no podía ir a otra mesa. Ah, ok. Yo me tenía que quedar en la mesa que estaba. Ok. En esta ocasión, por ejemplo, nosotros como observadores podíamos estar dentro del recinto en cualquiera de las mesas y podíamos intercambiarnos y movernos Democrático, y seguir viendo. Y si ustedes se notaron, los resultados fueron con mucha rapidez. Ya prácticamente a la hora ya se estaban dando resultados y en prácticamente 2 horas ya se había culminado el conteo total de los votos. Ok, tu percepción política del resultado de Mira, las elecciones. mira. Porque ya nos hablaste desde el punto de vista logística, preparación, actividades, pero tu percepción política del resultado de las elecciones. Mira, aquí viene la parte que a muchos les interesa. Colombia es un país muy marcado políticamente, en términos sí, Pero por los programas. por porque los programas, Porque, sí. Porque, ¿qué resulta? recalcar ¿Qué eso. resulta? Que la agenda de derecha Ajá. está perfectamente definida y la agenda de izquierda está también perfectamente definida. Y eso se da en el contexto de lo que decía en principio. Es un país con una convulsión ideológica. Claro. La guerrilla, los paramilitares, los narcos, los políticos. Wow. Fíjense que es un país, señores, que el tema de la paz es un tema que trae unas discusiones entre colombianos que ustedes no se imaginan. O sea, yo lo estoy diciendo, de aquí tú puedes decir, nosotros valoramos la paz, ¿verdad? Y trabajamos por la paz. Pero los colombianos, en sus creencias, ¿verdad? La paz no es tan simple porque hay heridas. Porque Claro, hay heridas. Claro. El candidato, por ejemplo, Iván Cepeda, candidato de izquierda, que le mataron su papá. Casi delante de él. Sí, bueno, no delante de él. Casi, Sí, casi. Inclusive delante, cuando él abre que era, la puerta, que era senador. Sí, él abre la puerta del carro en el momentos después de que lo matan, Iván Cepeda, y lo ve. Y lo ve, Y- ¿no? y Y lo da ve. unas declaraciones históricas, que es la primera vez que aparece en televisión. Ajá. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, la posición de Iván Cepeda
contrasta con la posición de Álvaro Uribe, que también le mataron su papá. Así es. Y ustedes colocan, dividen la pantalla y escuchan lo que dice Álvaro Uribe sobre la paz y lo que dice Iván Cepeda sobre la paz. Entonces ustedes comprenden perfectamente lo convulsionado que está ese país. Y no solamente, lo estoy poniendo en dos figuras políticas que tienen liderazgo y peso político en Colombia. ¿Se esperaban los colombianos ese resultado que hubo en primera vuelta? Según tu percepción. La percepción que se esperaba era que Iván iba a ganar en primera vuelta. ¿Sí? Sí. La discusión que había en Colombia era si él lograba alcanzar el 50+1, porque en primera vuelta se gana con el 50+1, como aquí exactamente, era la discusión. Ahora, la sorpresa ha sido que el señor Abelardo de la Espriella logró superar por unos 2 puntos porcentuales a el señor Iván. ¿Qué pasó? Porque esto hay que explicarlo. La tercera candidata de la derecha, que Paloma era la señora Paloma Valencia, que era uribista, ¿verdad? Y que lo que le dieron seguimiento a la primera parte de las elecciones en Colombia, pudieron ver que, por ejemplo, Iván nunca hizo una campaña de confrontación contra la derecha. Nunca, su campaña nunca fue... difícilmente usted va a encontrar de Iván un video haciendo un pronunciamiento dándole o a Abelardo o dándole a Paloma. La confrontación allá estaba entre Paloma y Abelardo. Tanto así que el día anterior a las elecciones hay un pronunciamiento de que el propio Álvaro Uribe y Paloma acusan a Abelardo de la Espriella. Estoy hablando el día antes, sí. Dieron unas declaraciones acusándolo de narcotráfico, de ser abogado de los narcotraficantes y toda la cosa, diciéndole una serie de improperios. ¿Qué pasó? Y esto es lo que mucha gente no ha entendido, que la señora Paloma, que en las internas del uribismo para salir como candidata, había sacado más de 5 millones de votos para ser candidata del sector de Uribe. El Centro Democrático. Del Centro Democrático, exactamente. Ahora en estas elecciones, esos 5 millones de votos no aparecieron. Porque ella ahora apenas sacó 1 millón, creo que casi 1.800.000. Sí, 600, 700, algo así fue que sacó. No llegó a los 2 millones. No llegó a los 2 millones. No llegó a los 2 millones. Ese 1.700.000 es justamente lo que saca su vicepresidente en unas elecciones, que lo que se dice es que esos son los votos del vicepresidente de Paloma. Porque los votos de Paloma y de la derecha parece que se encauzaron por Abelardo, porque le vieron pocas posibilidades a ella de pasar en primera vuelta. Y esos 5 millones que saca Paloma, sí, que se retira, entonces son los que le dan el empuje para salir encima de Abelardo. Yo por eso, para también dejarlo, ¿verdad?, a ustedes, yo por eso digo, los análisis sobre quién va a ganar el próximo 21, que vuelvo para allá, ¿verdad? Doy la noticia, vuelvo para Colombia. Vuelvo para Colombia, vamos a ver qué podemos hacer. Pero los análisis que existen al respecto de quién puede ganar las elecciones el 21, cualquier cosa puede pasar. Sí. Cualquier cosa. Permíteme, antes de ir a la pausa, permíteme hacer lo que es un elemento de sondeo territorial, conocedor precisamente de uno de esos departamentos. Impresión tuya sobre Antioquia, Cali, Medellín, en ese mismo orden, como estructura territorial, geográfica
y la influencia de una población que allí se permea. Con esa inteligencia preclara que tú tienes, antes de irnos a la pausa, pues ya hicieron la seña. Ah, no, pues entonces le va a contestar cuando regresemos de la pausa. No, él tiene esa capacidad de síntesis. Sí. Antioquia, Cali, Medellín. Mira, son ciudades evidentemente muy decisivas, pero que tiene un peso la derecha. Ah, Tiene un peso la derecha. En el caso de Medellín es uribista. sí. Un bastión. estado, sí, un bastión del uribismo. Sí. ¿Cuáles los temas? El candidato Abelardo no ha sido profeta en su propia tierra. Así es. Yo tengo una teoría. Y en este caso, el tema que se está discutiendo hoy en Colombia, ¿verdad? Hay varios temas que se están discutiendo, pero el tema que se está discutiendo es las consecuencias que puede dejar la posible victoria de Abelardo. Bien. Muy Que bien. estamos Vamos a la diciendo pausa. Sí. regresar a la parte violenta de Colombia. Ahí vamos. Entonces, fíjate, vamos a tejer, Y eso es una discusión muy profunda. vamos a trabajar metodológicamente. Como discusión profunda, vamos a tejer la hipótesis, si gana Abelardo, ¿qué sucederá con Petro? Y te dejo esa para que entonces... Después de la pausa. ¿Y quién pudiera estar manejando esa cruceta? Colombia, señores, porque esto es en vivo y ahí siempre hay más detrás que cuando estamos en vivo. Miren, siguiendo con lo de Colombia. Sí, ustedes afuera se la quieren jugar, pero en el aire no. No, No, eso no. es usted. Y el doctor que siempre está como que sí, que no. Pequeño Di, a veces yo lo quiero meter al medio. Ya. Ah, no, está Exactamente. bien, pues ya, porque Exactamente. dijo el jefe del programa. Lo voy a Porque dijo el jefe del programa. lo voy a sacar de nómina. Dice que me paga. No, espérese. Entonces, mira, yo creo, rapidito para que sigamos con lo de Colombia, que como tú señalaste, la sorpresa que dio Abelardo de la Espriella, junto con Paloma Valencia, y que precisamente yo entiendo que la estrategia de la izquierda, o sea, de Iván Cepeda y Petro, era dividir esos votos de Paloma Valencia y de Abelardo de la Espriella, porque son del mismo mercado electoral, aparentemente, ¿verdad? De la misma, se consumían el mismo mercado en términos de ideología, o sea, de la derecha, y ellos entendían que dividiendo esos votos, Iván Cepeda pasaría más fácil. Pero pareciera ser entonces que ocurrió algo que ellos no esperaban, y que fue, como tú señalaste, si de 5 millones que ella sacó a la interna, Paloma Valencia, a lo interno del Centro Democrático, solamente en la realidad ese día fueron 1 millón y pico. Quiere decir que muchos de ellos votaron por Abelardo por 2 razones básicas, puedo yo pensar. Primero, lo vieron con más posibilidades de ganar y hubo un acuerdo soterrado entre Uribe y Abelardo, viendo que tenía más posibilidades, y muchos de esos votos migraron, muchos votos de Paloma Valencia migraron a donde Abelardo. Porque créeme que el candidato del gobierno, o sea, Iván Cepeda, y la misma izquierda estaba jugando esa división, se pareciera en algo a lo que quieren hacer aquí para el 2028 en el famoso divide y vencerás. Digo yo ya especulando. Pero sí, en términos políticos, Félix, en términos políticos, ¿qué tú crees? Porque de una vez, al día siguiente, tanto Uribe, que visitó incluso, fue a Barranquilla, al comando central de las oficinas de Abelardo, y la misma Paloma Valencia, fueron los primeros que felicitaron a Abelardo, ¿no? Sí, ¿Qué tú crees que va a pasar? Y dijeron públicamente que lo iban a apoyar. ¿Qué tú crees que va a pasar el 21 de junio? Siendo objetivo, realmente con esas fuerzas y con este pequeño análisis que yo, quizás especulando, acabo de hacer. Mira, lo primero es un tiempo demasiado corto. 20 días para analizar y montar una campaña, ¿verdad?, de remontada. El lazo es demasiado corto entre el 1 de junio y el 21.
apenas 20 días para quedan montar 12. las elecciones. Todo esto también que el CNE, ¿verdad?, tiene que montar, hacer la logística y todo esto. Pero en términos de campaña electoral es un tiempo demasiado corto. Iván desafió a un debate a Abelardo. Que no va a ir. Abelardo, no, ya parece que no se va a dar el debate. Abelardo dijo, bueno, pero si yo voy a un debate, que vayan también los vicepresidentes. Iván dijo, bueno, pero no hay problema, porque la vicepresidenta es una mujer con muchas condiciones para debatir. La de Iván, Sí, la de Iván. que no es bachiller, creo que. No, ella es bachiller, lo Ah. que no es profesional, no tiene Ok. un título universitario. Pero una mujer, ¿verdad?, que representa a una población indígena originaria de, ¿verdad?, de América, y que tiene una formación, ¿verdad?, congresista, y que siempre ha estado al frente de las luchas sociales. Y de los derechos de la Y mujer ella, y eso. ella sí estaba dispuesta también de ir al debate, ¿verdad? Ahora, hacer un pronóstico de qué puede ocurrir en Colombia en un contexto donde hay serias discusiones, donde cualquier cosa, porque vuelvo y te repito, hay amenazas de que Colombia vuelva al conflicto de manera clara, ¿eh? O sea, no es yo inventando. La violencia está a la puerta. No, pero Está a señores, la puerta. el Ese es el tema. candidato Abelardo Así es. ha dicho públicamente en televisión que él al que proteste lo va a matar. Así es. Lo ha dicho, sí, lo ha sí. dicho. O sea, yo no Doctor, estoy inventando. no se apegue a eso. No, sí. no, no, Claro, no. claro, quieren porque- Dirección, búscamelo si por ahí. quiere a ver. pueden buscar el la- video, yo también se lo porque- envío como usted Esa es la quiera. declaración que si lo dice un sí. candidato, No, como que... vamos a un oye, debate, ahí. Fíjate bien que la FARC quiere que se produzca para demostrar que tenían razón. que se produzca Los que- disidentes de la Los FARC. los disidentes Sí, de la que se eso FARC. produzca que dígalo usted aquí. No, lo que usted dijo ya ahorita está dicho. en el Ya, aire, fuera del no se aire. puede decir más de ahí. No diga. Ese es un bizcocho Tiene que miedo. hasta ahí es que llega el sabor. Sí. Fíjate, es un elemento sumamente, oye, pero Esa es la parte política por de eso esta me gusta, situación. por eso me ha gustado siempre. Desde Cachicha vengo y te mencioné ayer precisamente Un tigre, por tus análisis profundos y como amplio también. Pero Fíjate, pregúntele lo que usted le estaba preguntando fuera no, del aire. no, espérate. Fíjate, hay un sistema y ese sistema se ha fraccionado. En esa fracción hay un sector beligerante que necesita volver a la violencia y una de las formas es demostrando que tenían razón, porque hay una hipótesis operando. La hipótesis operando es que precisamente estaban equivocados. Pero ¿qué ocurre si gana la derecha? Que se demuestra hipotéticamente que precisamente tenían la razón y el vamos a decirlo ahora, estoy contigo, no hay tiempo para el 19 de junio, 21. el 21 de junio, que haya precisamente una recomposición. Pero se da una situación que es importante. Lo que sí vamos a estar claro es que haya el resultado que haya, va a haber violencia. Recuerden y apúntelo, la violencia en Colombia, en el sistema, pues yo pienso sistémicamente, en el complejo sistema de los departamentos de Colombia está la puerta en cada uno de sus departamentos. Yo lo veo, mire doctor, mire lo que yo voy a compartir con usted aquí en el plató y con los amables televidentes. La siguiente forma. Aunque haya sido poco Pero vamos a tiempo. dejar que sí, pero, fue pero, inicial pero otra vez. déjeme poner. No, él está buscando el video, yo lo conozco. Ah, él ok. está buscando para demostrarme a mí y a ustedes que lo que dijo Abelardo, que yo no es que no lo crea, lo pongo en duda porque si lo dijo es una tontería de su parte decirlo públicamente. Pero vamos al caso. Ok. 20 días aparentemente en calendario parece muy poco tiempo para realizar una segunda vuelta de elecciones en un país tan grande. Pero ¿qué pasa, doctor? En ese tipo de países más desarrollados, la logística funciona desde el día 1, desde la primera vuelta, mirando a la segunda vuelta incluso. Siempre está operando. Entonces, quiere decir que no es poco tiempo en términos de logística, en términos del CNE preparar todo el escenario para otra elección en 20 días. Y en términos de los partidos políticos ocurre lo mismo, Los partidos políticos son como los equipos de béisbol en el Caribe. Ellos para el principio de la temporada tienen un roster, ¿verdad? De octubre a noviembre, diciembre, juegan los peloteritos más y luego en diciembre y los managers tienen planes diferentes.
pasa lo mismo con los partidos políticos, donde el tiempo de una segunda vuelta es muy corta. Ellos están mirando desde la primera vuelta o antes de la primera vuelta lo que va a ocurrir si hay una segunda vuelta y tienen sus estrategias. Pero hay una variable exógena que hemos pasado por alto, por lo menos en público, porque ya lo discutimos ahorita fuera del aire. Así es. La derecha en América Latina está volviendo a su cauce, fruto de los intereses, en este caso, porque yo sí lo digo, yo no tengo miedo, Eterno. de los Estados Unidos. Eterno. O sea, a los Estados Unidos le conviene una Latinoamérica con más gobiernos de derecha que de izquierda. Ya con Venezuela tuvieron suficiente, entre otras cosas, que las hemos analizado otras veces. Ya con Lula en Brasil, en este momento todavía. Con Bolsonaro a la puerta. Sí, pero que son en noviembre las elecciones, o sea, todavía. Entonces, eso también incide en quizás en lo que ocurrió en la primera vuelta y en un posible triunfo de Abelardo de la Espriella. Es más, voy a poner el dedo en la llaga. Esa parte, doctor y Félix, va a ser más determinante que la misma simpatía de muchos de los electores colombianos para que la derecha vuelva a gobernar en Colombia. Mi humilde punto de vista. Y pesado, es sumamente pesado. La pregunta es, y como estudioso de los sistemas, la pregunta es, ¿qué está determinando el sistema y por qué? Esa es la pregunta, y tú lo dijiste el otro día, tenemos Venezuela, Nicaragua. Sí, el tablero geopolítico. El tablero geopolítico. Venezuela, Cuba, no te salga de ahí. Nicaragua, Irán, Colombia, lo dije, o sea, claro. eso es el comentario de las variables exógenas, o sea, externas. Sí, exactamente. O sea, es muy difícil lidiar contra el y imperio. más bien variables independientes son. Bueno, ok. Usted es un ingeniero Usted le quiere industrial. poner otro nombre bonito, pero al final de cuentas son independientes externas, pero también son dependientes de la estrategia de los Estados Unidos en función de que quiere retomar el control sobre América Latina a través de los gobiernos de derecha. Miren en Chile, miren lo que pasó en Ecuador, miren lo que va a pasar en Venezuela, miren lo que va a pasar en Cuba, lo que probablemente pase en Colombia, y aunque en Bolivia hay en estos momentos cierto están como medio desestabilizados porque hubo un intento de golpe de Estado antes de ayer en Bolivia, Sí. porque la figura de Evo Morales todavía sigue pesando mucho en el aspecto de la población indígena en Bolivia. Pero olvídese que el plan de los Estados Unidos es volver a retomar el control con gobiernos de derecha en América Latina. Bien o mal, no sé. Ahí Félix puede decir. Ya eso es un tema de geopolítica, ¿verdad? Ajá. Pero la realidad que también viven las naciones en términos, ¿verdad? ¿De su realidad? De su realidad social. Porque, por ejemplo, el gobierno de Petro es Petro es de izquierda, Ajá. pero Sí. es un país, ¿verdad? Industrializado, ¿verdad? Sí. Con capitalismo. El principal empresario de Colombia dio unas declaraciones el día anterior a las elecciones, cuando los periodistas le preguntaron que qué le parecía cómo iba el país, y él dijo, a mí me parece que va excepcional, que va muy bien. Estoy hablando del tercer hombre más rico de Colombia, Así es. que dijo que el país iba muy bien, que la economía iba bien, que todo iba bien. Petro, el sueldo mínimo en Colombia, cuando Petro llegó, era de 1.300.000. ¿Cuánto es en dólares? Eso es como algunos $300, algo así. No sé cómo está el cambio ahora mismo. Como 400, $500. No sé cómo está el cambio más ahora o mismo. menos. Está como a 35.000, está. Ok. Sí, creo que son como algunos $500, algo así. Cuando llegó Petro. Pero ahora Petro lo subió a 2 millones de pesos. O sea, colombiano. Estamos hablando de O sea, aumentó el sueldo, la calidad de vida $600 casi. la calidad de vida de los colombianos mejoró, la economía el poder se dinamizó, adquisitivo. el poder adquisitivo. Sí. Y mucha gente está muy contenta, que era lo que me decían los ciudadanos. Abelardo va a ganar porque el país mejoró, tuvo una condición económica muy buena. Colombia está transitando un camino del desarme, y entonces retornar a este señor de la Espriella es volver a las armas, volver a la violencia.
Es decir, Dices tú. no lo estoy diciendo yo, es que lo dice él. Vamos a una pausa. Perdón, vamos a la pausa. Y regresamos volvemos. enseguida, por favor, no es le un cambien. placer tenerte. Gracias, amable público. Vuelve Política Pública. Generalmente, un observador tiene unas funciones que son sistémicas, en el sentido de que Félix Luna representa, el prestante jurista Félix Luna representa precisamente observador del sistema político de Colombia, la Gran Colombia. Su excelencia, el pasado presidente Leonel Fernández, representa, hoy otra vez vuelve, los estados precisamente del hemisferio continental. Es un elemento importante porque allí se ciñe lo que es una situación de paridad entre el doctor Guido Gómez Mazara y el doctor Leonel Fernández. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos un gran representante con nosotros de primera línea haciendo análisis amplio y profundo de los sistemas que se mueven globalmente o hemisféricamente y de lo que está ocurriendo en este sentido en Colombia específicamente. Porque allí hay hipótesis, como hablábamos ahorita, hipótesis operando sumamente importantes que tienen un antecedente, ya lo hablamos, tienen una situación actual y tienen una proyección con las consecuencias que pueda tener. En ese sentido, queremos darle la preponderancia al gran admirado Félix Luna con la visión y la reflexión sistemática. O sea, ha expresado toda una descripción de los procesos que allí se han dado, de los eventos que allí han acontecido y de los elementos que subyacen. No todo puede ser dicho ante la Cámara. Gracias por tu espacio, tu espacio. Sí, mire, que a propósito, nosotros estuvimos hablando de Colombia, pero ayer, el domingo, se celebraron la de Perú, Ajá. que todavía, señores, Perú está contando votos. Recordemos que la primera vuelta de Perú, para decidir cuáles eran los candidatos que iban a segunda vuelta, se duró 3 meses y tuvo un tribunal, ¿verdad?, que decidir cuáles eran los 2 candidatos que pasaban a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y determinó que Sánchez y Keiko Fujimori serían entonces los que pasarían a la segunda vuelta. Bueno, el domingo se celebraron elecciones y la diferencia de votos, ¿verdad?, para no hablar del porcentaje, ¿verdad?, pero la diferencia de votos entre uno y otro es de 20.000 votos. Ya subió a 32.000. Subió a 32.000 en este momento, En ¿verdad? este momento. 50.16 y Okay. 42.2. Entonces, señores, la posibilidad de que uno u otro gane, ¿verdad?, todavía está abierta. Preparémonos para que en Perú se diga en el próximo mes, En ¿verdad? julio. Y más Sí. como tú dices, y además, yo creo que tampoco no debería extrañarnos, porque, y me perdonan, No. porque Perú en los últimos 10 años ha tenido casi 10 presidentes. O sea, esto que está ocurriendo hoy tan reñida, esta segunda vuelta en Perú que ocurrió el domingo por las elecciones de la segunda vuelta, es un reflejo de la sociedad peruana. Pero lamentablemente. Al fujimorismo, o sea, a Fujimori. ¿No? Y de hecho, Pero mira, déjame darte para que tú veas las cosas de la vida, ¿verdad? Lo diferente que es entre un país y otro. Colombia es un país que yo decía que vive un conflicto interno ajá, y obtiene unos resultados en cuestiones de horas. sí. En cuestiones de horas, no bien tú sales del centro de Ya votación, tú llegas a tu sabes, casa y un par de horas ya tú sabes ¿Por dónde va? el resultado electoral por dónde va. Pero te voy a dar una observación también de Perú. Dime. Es verdad que Perú tiene una situación política. Desde hace muchos años. Sí, voy a poner una década atrás. Sí. Una situación política de inestabilidad política. Pero
¿no te llama poderosamente la atención que esa inestabilidad política no afecta la inestabilidad económica? Claro. La estabilidad No, económica. que no la afecta. Ah, que no la afecta. No la- Fíjate, por ejemplo, ¿Es verdad? en Perú cambia hoy un presidente Sí. de la noche a la mañana Y y, todos- la economía sí. peruana sigue Y- funcionando Y igual. déjame decirte que está más o menos estable comparando con otras comparado, economías de la pues, región. con otra región, que si Perú Es verdad. tuviera una situación política estable, Sí, ¿verdad? Sí. Combinado con una situación Económica. económica, fuera quizá el Suiza de Mira, América. Por cierto, ayer asistimos a un enfrentamiento escrito oficialmente entre el presidente Petro de Colombia y la candidata Keiko Fujimori a través de la red social X o Twitter, donde Keiko acusó al presidente Petro de, caramba, no sé si dirección, pero yo creo que ya no me va a dar tiempo. Acusó directamente al presidente Petro de ser rojo, izquierdista y un sinnúmero de cosas. Y Petro le devolvió a través de la misma red social Asesino y lo te y le dijo que claro, que a él no le extrañaba, que él no era rojo, que sí o qué, pero que a él no le extrañaba esas expresiones viniendo de la hija de una persona que es para él y para muchas personas, y hasta que fue acusado, como era el papá de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, que fue ingeniero presidente- agrónomo. que fue presidente de Perú, que fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Así, o sea, que del ex amonio. se caldearon. O sea, imagínense ustedes en un eventual triunfo, vamos a suponer, de Keiko Fujimori en Perú y de un Iván Cepeda en Colombia, ¿cómo serían las relaciones? Porque- y eso es parte de la geopolítica que tanto hemos asistido. Señores, pero miren, terminamos por hoy. Agradecer una vez más el favor de su atención. Mañana, si quiere, le ponemos el video de Abelardo Ok, hablando comprometido con ese Está tema. bien. y el del empresario. Ok, mañana, si Dios quiere, y ustedes también, a la 1 de la tarde en punto y en vivo, Políticas Públicas estará de nuevo con ustedes a través de su canal 19 de Cinevisión. Félix Luna, hermano, doctor Julio Castro y un servidor, Ricardo Ceni, les agradecen una vez más el favor de su atención y nos vemos mañana, una cita, porque esto sigue, esto pica y se extiende. Colombia, Perú, República Dominicana. Mañana vamos a hablar incluso de uno de los artículos del nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia a partir del próximo 6 de agosto. Y me refiero en cuanto a la libertad de expresión. Pásenla bien y nos vemos mañana a la 1.